Hola, hola. Hoy vamos a ver la clase número 10 y 11 que corresponden a ACB y a la primera parte de farmacología. Yo em, les estaba debiendo a ustedes la corrección de ACB. Bueno, la corrección no, sino el trabajo práctico de ACB, que yo les dije que cada trabajo práctico iba a tener una clase, y en la medida de lo posible lo voy a hacer. Así que la primera parte, ¿cómo se llama? Va a ser de ACB, y después ya arrancamos de lleno con la primera parte de farmacología, que van a ser entre 3 clases más o menos, 3, 4, vamos a ver cómo se va dando la dinámica, ¿sí? Porque después de eso ya vamos a tener el tercer parcial, porque ustedes ya empezaron con higiene y confort. Como nosotros no pudimos acceder a las clases presenciales y tuvimos que atrasar nuestro examen, yo ya le empecé a dar la parte que correspondía al tercer parcial. Ustedes ya están bastante adelantados y les falta toda la parte de farmacología en general. Supongo que el examen será dentro de un mes más o menos, porque ya empezamos hoy esta clase y creo que vamos a tener 2 más de farmacología, serían 3. Ya tuvimos la de higiene y confort. Después tendremos una clase de, ¿cómo se dice? De repaso como siempre y manos a la obra. Seguramente que vamos a tener algo de diabetes porque yo ya les di el trabajo práctico. Bueno, para empezar, quiero que sepan que, bueno, esta semana tampoco les voy a mandar tarea porque ustedes están haciendo el trabajo práctico de diabetes, pero yo no me olvido que yo les dije a ustedes que me hicieran una pequeña respuesta a la pregunta que se dieron cuenta que hacían mal. ¿Mm? Cuando vieron la parte de higiene y confort del procedimiento. Así que me hacen el favor y me van entregando eso entre hoy y la semana, porque eso va a ser el presente de la clase pasada. ¿Mm? Así que vamos a ir arrancando con accidente cerebrovascular. Bien. Para empezar, vamos a decir que antes de todo esto, perdón, quiero que recuerden que los que hicieron el trabajo de hipertensión arterial tienen que copiar obviamente que yo después les voy a mandar en PDF, ¿no? Pero tienen que tener este. Y también los que hicieron cerebrovascular, por favor, fíjense si tienen algún error o si alguna cosa quieren agregar. ¿Mm? Por otro lado, también quiero que sepan que los que hicieron cerebrovascular tienen que tener el otro, ¿sí? Recuerden que tienen que tener una carpeta con todo, todo, porque la directora exige todo ese tipo de protocolos. Bueno, viendo esto, como les decía, vamos a decir que el accidente cerebrovascular es una situación en la que los déficits neurológicos se producen por la disminución repentina del flujo sanguíneo en una zona localizada del cerebro. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que por alguna razón deja de fluir la sangre hacia alguna parte del cerebro, por lo cual se empiezan a producir déficits neurológicos. ¿Qué quiere decir déficit neurológico? Una deficiencia, un cambio, algo negativo. Un déficit es algo que no llega a lo que es normal, ¿sí? Bueno, ¿y qué ocurre con esto? Disminuye o se interrumpe el flujo de sangre y la oxigenación de las neuronas cerebrales. ¿Recuerdan que cuando vimos célula y cuando vimos tejido sanguíneo, que fue muy rapidito la parte del tejido sanguíneo, pero célula la vimos bien profundamente? ¿Se acuerdan que los glóbulos rojos, que eran parte de la sangre, llevaban a través de la hemoglobina el oxígeno hacia todas las células? Bueno, en este caso, al no tener el cerebro acceso a esa sangre o esa parte del cerebro, al ser interrumpida el flujo de sangre,
la oxigenación también es interrumpida, ¿sí? Entonces se empiezan a producir cambios fisiopatológicos en la célula. De la misma manera que cuando uno está enfermo, algún órgano va fallando, para ser así groseramente ejemplificadores, ¿no? La célula va muriendo o se va dañando. Y empieza a ocurrir apenas a los 4 o 5 minutos de quedar sin suministro de sangre. Empiezan a cambiar la fisiopatología, empiezan a morir las células, ¿sí? Como dice acá, el metabolismo celular se interrumpe. El metabolismo es lo mismo que... ¿Se acuerdan que la célula tenía todas las funciones de nuestro... como si fuera un órgano, como si fuera un órgano vital humano, como si fuera un cuerpo humano, tiene todas las funciones? ¿Se acuerda que respira, que fabrica energía, que fabrica su propio alimento, sus membranas, etcétera? Es como un pequeño cuerpo. Entonces, al agotarse esa glucosa que viene, ¿se acuerdan que en la célula se utilizaba la glucosa para ¿cómo se llama? Para producir energía a través del oxígeno que llegaba con la sangre? ¿Mm? Bueno, ¿y en qué se transformaba? En energía, en ATP. Bueno, cuando se interrumpe el flujo de sangre, la célula deja de recibir todo tipo de alimento o todo tipo de nutrientes, digamos, entre ellos la glucosa, que era la responsable de generar energía, por lo cual el cerebro empieza literalmente a morir, ¿sí? Y también se debilita la bomba sodio-potasio, que es algo que yo no les enseñé y tampoco les voy a enseñar por ahora, ¿sí? Bueno, yo les quiero comentar que en estos casos, ¿sí? Puede ocurrir por hemorragia o puede ocurrir por algún tipo de ¿cómo se llama? Isquemia, ¿no? Ahora después le voy a explicar qué es cada uno. Pero siempre resulta en la necrosis. La palabra necrosis, que estaría bueno que ustedes la busquen si no la conocen, significa la muerte, la muerte celular, ¿sí? Y una vez que la muerte celular de las neuronas ocurre, no vuelven a reproducirse. Así que si es dañada esa parte, probablemente no vuelva a funcionar esa parte del cerebro. Entonces, lo que se daña al tener un accidente cerebrovascular difícilmente vuelve a recuperarse. Las personas quedan con muchas secuelas, ¿sí? Lo más importante es que apenas uno percibe que está teniendo un ACV, porque uno puede percibir, después les voy a enseñar cómo, o percibe que alguien está transcurriendo por un accidente cerebrovascular, lo más importante es reducir a lo mínimo el tiempo entre el momento del ACV y el momento de la atención médica y el suministro de la medicación, porque cuanto más rápido se administre la medicación necesaria o se detenga el sangrado en el caso de la hemorragia, más rápido, más chances tiene el paciente de sobrevida y de menores secuelas. ¿Mm? Bueno, hacemos al segundo ítem. La segunda pregunta era cuáles eran los tipos de ACV y cuál era la principal diferencia entre ellos, ¿sí? Digamos que los dos tipos de ACV son isquémicos y hemorrágicos. Y ahora les voy a decir cómo es uno y cómo es otro. ¿Sí? El isquémico, ¿sí? Es cuando el aporte de sanguíneo o una parte del aporte sanguíneo se interrumpe en el cerebro, ¿sí? Repentinamente. Y puede ser por muchas razones. Puede ser cuando hay un trombo, por ejemplo. Un trombo quiere decir un coágulo. La palabra trombo viene de trombocito. Los trombocitos son las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas tienen varios nombres, entre ellas trombocito. Entonces, ¿qué ocurre? Las plaquetas de nuestro cuerpo tienen una función de coagulación. Constantemente están trabajando porque constantemente tenemos pequeños golpes y aunque no nos damos cuenta, los roces bruscos, constantemente nuestro cuerpo está utilizando esas plaquetas para coagular los pequeños daños que surgen en nuestro cuerpo a raíz de las cosas normales y cotidianas, ¿sí? Y cuando nos pasa que tenemos un corte, las plaquetas tienen una función prioritaria en la cascada de coagulación.
¿Qué ocurre cuando ese coágulo, en vez de quedarse en el lugar donde tiene que estar, viaja en la sangre y tapona una arteria que va a suministrar sangre hacia el cerebro? Ocurre un ACV isquémico. Entonces, ese ACV isquémico va a ser a través de un trombo. El segundo tipo de ACV isquémico es el embólico, o sea, que se causa, o también se conoce como embolia cerebral, ¿sí? Y es a causa de una sustancia extraña transportada por la circulación. Puede ser, por ejemplo, placas de calcio, o también ¿cómo se llama? Un adipocito, o sea, puede ser grasa, a eso me refiero, ¿sí? Los adipocitos son las células grasas, ¿sí? Entonces, esto es por sangre y esto es por una sustancia, entre comillas, extraña, ¿sí? También puede ser por cualquier cosa que haya ingresado a la sangre, que pueda taponar una arteria que suministre sangre al cerebro, ¿sí? Y después está por la estenosis, que es el estrechamiento. Después le voy a mostrar imágenes para que ustedes se den cuenta. Así le explico mejor. O sea, todo lo que sea isquémico es porque algo taponó esa arteria que suministraba sangre al cerebro. La diferencia con el hemorrágico es que en el hemorrágico se rompe un vaso sanguíneo y el cerebro deja de recibir sangre porque el vaso está roto y se derrama sangre en los espacios que rodean a la neurona. Por ejemplo, es como si fuera que una manguera está pinchada y en vez de llegar la sangre a donde corresponde, a un cantero, por ejemplo, se derrama en el patio, ¿sí? No llega a destino. Entonces es muy sencilla en realidad la diferencia entre el isquémico y hemorrágico. Y ustedes tienen que hacer ayuda, memoria. Todo el mundo conoce, y principalmente las personas que estudiamos y que nos dedicamos al sistema de salud, la palabra hemorragia, que tiene que ver con sangrado. Entonces, ustedes, si no es un ACV hemorrágico, que es cuando se derrama la sangre fuera del vaso sanguíneo, que corresponde a la alimentación del cerebro, es isquémico porque algo interrumpe, o sea, algo tapona esa arteria. Si uno lo ve de esa manera, es mucho más fácil recordar. Y recordemos que los accidentes cerebrovasculares provocados por una obstrucción, o sea, los isquémicos, son mucho más comunes que los accidentes cerebrovasculares provocados por los sangrados, ¿sí? En un 75% son isquémicos y el 25% restante son hemorrágicos. Ahora vamos a hablar de las causas del ACV, que no les pregunté a ustedes eso, pero me gustaría saber, que ustedes lo supieran. Como ya dije, la trombosis, que es el coágulo dentro de un vaso cerebral cervical, la embolia, que es un coágulo de sangre o de otro material que llega al cerebro desde otra zona del cuerpo en el torrente sanguíneo, la isquemia, que es la disminución del flujo sanguíneo o una zona del encéfalo, que ya le dije también, y la hemorragia cerebral, que es la rotura de un vaso en el encéfalo con hemorragia en el parénquima o en espacios pericraniales. O sea, en todas estas partes puede ocurrir. El resultado es la pérdida temporal o permanente de movimientos y de acción, memoria, habla o sensación. Todo esto no se preocupen porque los vamos a ir aclarando. Y aquí a mí me gustó colocar una imagen para cada cosa, para que ustedes se den cuenta la diferencia. En el caso de los isquémicos, vean cómo acá en el trombótico, ¿no? Que está provocado por un trombo o por un coágulo, que es lo mismo, ¿sí? Cómo obstruye, por ejemplo, acá está bloqueando la carótida, por lo cual el cerebro no logra tener flujo sanguíneo, por ejemplo, en esta parte. Y esa parte muere, por lo cual provocará X, depende de qué parte del cerebro dañe, producirá diferentes tipos de consecuencias, ¿sí? Acá hay una imagen más. En este caso es embólico, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso fue producido por grasa, ¿sí? ¿Vieron cómo explota la grasa que se fueron formando placas? Esta es una irrigación normal, esta ya está empezando a obstruirse y en este caso
ya hay un derrame, por lo cual la grasa obstruye totalmente la irrigación sanguínea, ¿sí? Y se mezcla con coágulos de sangre, ¿ven? Por eso hay como una mezcla entre este y este, ¿cómo se dice? Una confusión a veces, porque si bien acá en el embólico también pueden ser por coágulos de sangre, siempre está interactuando con otro tipo de material que no tiene que ver específicamente con la sangre, ¿sí? Después está la estenosis, que es cuando como yo decía, que es cuando se estrechaban los vasos sanguíneos, y eso se debe a las placas de grasa que se van formando, ¿ven? Y el canal, la luz de la arteria va disminuyendo. Cada vez es más pequeña, hasta que en un momento se obstruye totalmente. Y por eso también deja de fluir la sangre hacia el cerebro. Estos son los 3 tipos de ACV isquémico. Si lo piensan, no es tan difícil. Simplemente quizás las palabras. Pero ustedes tienen que aprender a hacer como ayuda a memoria, ¿sí? Coágulo, embólicos con la grasa, y estenosis es cuando se obstruye. Por otro lado, el hemorrágico, vean cómo la sangre se va juntando y luego ocurre un rompimiento de la pared arterial y expulsa la sangre. Por eso muchas veces dicen que si la persona se le revienta una arteria nasal, o a veces en otra zona de la garganta o de otra, que libere esa presión, a veces salva, dicen, de un ACV hemorrágico, lo cual no sé si es que es tan cierto, porque bueno, el cuerpo humano es muy traicionero a veces, así que se libere presión por un lado no significa que te hayas salvado para siempre. Cuando tenés ese tipo de problemas, estaría bueno que te hagas un chequeo. Bueno, después la otra pregunta era que mencionen los factores de riesgo que predisponen a sufrir un ACV. Recuerden que al igual que en la hipertensión arterial, ningún factor predisponente es un factor certero con respecto a que sí o sí vas a tener un ACV. Que tengas una cardiopatía, una diabetes, una apnea o todo esto que voy a nombrar, no significa que sí o sí vas a tener un ACV, pero sí vas a tener un poco más de riesgo, vas a tener más riesgo. La hipertensión es la causa principal, ¿sí? El factor más determinante en el caso de los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Principalmente cuando hay un aumento de la presión sistólica. Más que nada porque producen la lesión de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hipertensión? Que cuando bombea el corazón con tanta fuerza en la hipertensión, termina dañando los vasos. Bueno, incluso ocurre en el cerebro. Entonces, las personas hipertensas tienen un riesgo mucho más elevado, entre 4 y 6 veces superior a las personas sin hipertensión, ¿sí? Las cardiopatías también, porque las fibrilaciones auriculares son un factor de riesgo bastante alto. De hecho, dicen que 2,2 millones de personas tienen arritmia, y eso aumenta en un 4 o en un 6% el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Después la diabetes, porque la diabetes provoca cambios vasculares muy profundos, ¿sí? También en la circulación cerebral. Entonces, al estar asociado con ese tipo de patologías, ocurre que tienen más probabilidad de manifestar accidentes cerebrovasculares, hasta 3 veces más. En el caso de la apnea del sueño, que es cuando dejamos de respirar estando dormidos por un lapso de tiempo, para saber si tenés apnea, por lo general tenés que hacerte un estudio del sueño, ¿sí? Porque aumenta la presión arterial cuando no tenemos el oxígeno en la sangre. ¿Sí? Es lógico porque el cuerpo se defiende de alguna manera el hecho de que vos no vas ingresando el oxígeno naturalmente, entonces hay una
dilatación de las arterias, que funciona como una defensa ante esa falta de oxígeno para que se irriguen todas las partes más importantes, entre ellas el cerebro, y para que llegue hasta ahí el oxígeno. Pero al tener apnea, ese oxígeno, por más que la sangre corre sin oxígeno, por lo cual al disminuir ese oxígeno, aumenta el dióxido de carbono de la sangre y el cerebro deja de recibir ese oxígeno, por lo cual la célula muere, etcétera, 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 ¿sí? Después dice la concentración de colesterol en sangre, pero es obvio por lo que yo les mostré. Cuanto más colesterol tenemos, se producen más placas en las venas, placas de grasa, porque el colesterol es grasa, ¿sí? Es un lípido. Entonces hay un mayor riesgo. El tabaquismo, ¿sí? Porque el tabaquismo disminuye el flujo de la sangre, principalmente al cerebro, y entonces aumenta, y también aumenta el riesgo de hemorragia. Y la toxicomanía, principalmente porque también hace que el flujo de la sangre aumente, y bueno, por la misma razón que el tabaquismo, producen hemorragias cerebrales. Repito, son de riesgo. Otros factores de riesgo incluyen antecedentes familiares de ictus, que digamos que también es una ACV, es otro nombre para ACV. La obesidad, el estilo de vida sedentario, las infecciones virales, bacterianas, crisis isquémica transitorias, o sea que a veces hay isquemias pequeñas, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tuvimos un pequeño ACV, ¿sí? Los factores de riesgos específicos de las mujeres son el consumo de anticonceptivos orales, el embarazo, el parto, la menopausia, las migrañas con aura, que es un tipo especial, es muy fuerte, trastorno autoinmunitario, como diabetes o lupus, trastornos de la coagulación, obviamente, ¿sí? Además, el paciente que ya ha tenido una ACV anterior tiene mayor riesgo, porque hay algunos que son recurrentes. Dice, según lo que dice ahí, aproximadamente entre el 5 y el 14% de las personas han padecido anteriormente una ACV y se han recuperado. Pero este porcentaje, que es bastante alto, manifiestan otro en menos de un año. ¿Qué signos y síntomas enfermería puede detectar en un paciente que está cursando una ACV? Esto es literal, no voy a hacerle muchas vueltas. Debilidad o sensación de que se le duerme un lado de la cara, un brazo, una pierna, especialmente del mismo costado, porque después les voy a mostrar, cuando hablemos del el que ya hizo el trabajo, ya lo sabe, ¿sí? La escala de Cincinnati, ustedes van a hacer ese tipo de test para justamente percibir si está teniendo el ACV y de qué lado, porque se le duerme o le da la sensación de dormida y le da debilidad y no puede movilizar un lado del cuerpo, ¿sí? Problemas para hablar o entender lo que se dice, problemas para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o falta de coordinación del cuerpo, por ejemplo, querer agarrar algo y no poder, dolor de cabeza muy fuerte o repentino, debilitamiento muscular de la cara, del brazo, a veces de la pierna, del mismo lado siempre. A veces es bilateral, así que entumecimiento en el lado corporal y pérdida de la vista. Todos estos síntomas tienen que ustedes, si ven que una persona está teniendo estos síntomas, inmediatamente hacen el test de Cincinnati, que los vamos a enseñar al final. Eso apréndanlo, es muy fácil. De hecho, yo lo he detectado en personas a través de ese test, que son 3 pasos muy sencillos. ¿Sí? Inmediatamente lo hacen. Lo primero que tienen que hacer es llamar a emergencias. Y si no, directamente subirlo en un remis y llevarlo, porque cuanto más rápido se atienda a la persona que tuvo una ACV o que está cursando una ACV, más rápido, más chances tienen de sobrevida y de mejorar, de que no tengas tantas secuelas. Estos exámenes diagnósticos se hacen, esto no lo hace enfermería, pero me gustaría que lo sepan, ¿no? Hay varios, pero para saber qué tipo de
¿cómo se llama?, de ACV atenido, se realiza una tomografía computarizada. A veces se hacen resonancias también, pero la tomografía va a mostrar si el paciente tuvo un accidente isquémico o uno hemorrágico. Y esto es interesante porque si este diagnóstico es necesario para saber cómo uno va a actuar, qué tipo de medicación le va a brindar y qué tipo de cuidado le va a brindar, porque no es lo mismo el tratamiento para uno que para otro. De hecho, yo les pedí que lo diferenciaran. Entonces vamos justamente a eso. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para un ACV isquémico? O sea, el que está producido por algo que está bloqueando el flujo sanguíneo. En el caso del... ahí está mal escrito. Después lo voy a arreglar. En el caso del ACV isquémico, vamos a aplicar el medicamento trombolítico denominado activador tisular del plasminógeno. Plasminógeno, perdón. Yo lo conozco como Alteplas. Este es el nombre comercial, o sea, no es el nombre comercial, es el nombre de la droga. Es el que más se usa. Es un remedio carísimo. Después se lo voy a mostrar. No, sí, se lo voy a mostrar acá. Ese medicamento es llevado por la sangre hasta el cerebro para disolver el coágulo. Todo lo que sea este tipo de medicamento trombolítico, quiere decir que degrada el trombo directamente, no es un anticoagulante. El anticoagulante es para que no se coagule la sangre, ¿sí? El trombolítico lo que hace es disolver el trombo, o sea que arrasa con ese trombo que se formó. Por eso es tan importante que se sepa qué tipo de ACV tuvo. ¿Por qué? Porque si yo le encajo esto a un paciente que tuvo un hemorrágico, imagínense lo que pasa. No es necesario que se los diga, ¿no? Pero obviamente que produce un daño mayor. Por lo cual, por eso también es tan importante que sea rápida la atención. Porque si el paciente tiene... Bueno, primero le voy a explicar esto, si ustedes saben. Dice, para que funcione correctamente y sea seguro, esta medicación debe administrarse dentro de las 3 horas. También dicen algunos hasta las 4 horas y media después del inicio del accidente cerebrovascular. Imagínense que la persona está teniendo el ACV hasta que viene la ambulancia, hasta que la llevaron al médico, le hicieron la tomografía y le pusieron la medicación, ¿cuánto tiempo pasa? Más en un sistema de salud como el de la Argentina. Yo no me quejo del sistema de salud en general, pero en estos casos son casos que uno tiene que informar adecuadamente, porque la ambulancia tiene que venir en menos de 10 minutos, ¿sí? Es como si fuera un infarto, o peor. Entonces, bueno, sigamos, porque si no se va a hacer muy largo y tenemos otra parte para... Bueno, y acá como dice, antes de lo que ya dije, antes de la aplicación se tiene que saber qué tipo es. Y además, luego, ¿sí?, podrán administrarse en combinación con anticoagulante para la posterior extracción del coágulo. O sea, por un lado se utiliza esta medicación, por otro lado, si ya es tarde, lo que hacen es lo van combinando con anticoagulante para poder extraer de alguna manera. Algunas veces es necesaria la cirugía. En muchos casos es necesaria la cirugía. Bueno, sigamos. Me estoy poniendo nerviosa porque está eso, perdón. Está eso que dice SB. Lo voy a cambiar ya, porque si no después me olvido. Es ACB. Ahí está. Ahí está. Lo guardo y ahora volvemos. Porque después me olvido y queda ahí. Ahí está, ACB. Bueno. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para un ACV hemorrágico? Entonces, o sea, el anterior era isquémico, ahora vamos al hemorrágico. El tipo de tratamiento depende de la causa de la hemorragia, ¿sí? Pero para la mayoría, dado a que por lo general es producida, o sea, la mayor parte es producida por la hipertensión, se administran medicaciones que tienen que ver para disminuir la tensión arterial, la hipertensión arterial, o sea, antihipertensivo, ¿sí? Obviamente que hay que ver si la hemorragia tuvo lugar dentro o fuera del tejido cerebral. Y acá está el alteplasa.
Me acuerdo que mi profesora de farmacología en la universidad nos decía que cuando le entregaban la primera vez que le entregaron esta medicación, le dijeron, acá tenés un departamento en Recoleta. Y le entregaron, eso lo tienen bajo llave en algunos lugares. Porque es medicación tan cara que con eso te podrías comprar un departamentito en Recoleta. Por lo cual, a veces se ponen bastante tacaños en las instituciones de salud para administrarlo. Es y tengan cuidado que no se les vaya a caer. Bueno, esta es una medicación que se puede dar intravenosa directamente o en infusión intermitente. Por lo general esta medicación la da un terapista y no creo que ustedes lleguen a darlo por ahora. Y el día que ojalá lleguen y sigan estudiando, ¿no? Si lo llegan a administrar van a tener otro conocimiento, ¿sí? Y bueno, esto se llama fibrinoterapia, ¿sí? Y como, si quieren pueden leer todo esto después que se lo voy a pasar. Y como dije, se lo puede dar simultáneamente con el anticoagulante y es principalmente utilizado para el ictus o ACV trombótico. Y transforma, bueno, todo esto del plasmógeno en plasmina, que es parte de la cascada de coagulación, que si ustedes estudian la parte de la cascada de coagulación, tiene muchos pasos que ahora no viene al caso, ¿sí? Bueno, una de las partes de la cascada de coagulación se llama fibrinólisis del coágulo, es la parte en donde se forma el coágulo, y lo que hace esto es justamente romper esa parte, por eso se llama fibrinolítico. Entonces rompe el coágulo para que vuelva a fluir la sangre, ¿sí? Y como ya lo dije, tiene que pasar entre máximo 3 y 4 horas y media después del inicio del ACV para que sea efectivo. Ahora vamos a las complicaciones del ACV. Digamos que esto es la parte más terrible. A veces yo cruelmente digo que muchas veces si tienes un ACV, muchos pacientes quedan con secuelas tan graves que una de las peores cosas es la depresión. Pero vamos a hablar pero la depresión no viene simplemente porque tuvo una ACV, sino viene porque tiene secuelas graves, ¿sí? Graves. Una, por ejemplo, es la afasia, ¿sí? Hay 3 tipos de afasia. La expresiva, la receptiva y la global. ¿Qué es la afasia? Es cuando la persona no entiende, o sea, tiene la capacidad, no tiene la capacidad para formar esas palabras. La expresiva es esa, la expresiva es la que tiene la incapacidad de formar las palabras que sean comprensibles, o sea, puede hablar y puede responder con una sola palabra quizás, o directamente el habla es incomprensible. La persona puede pensar, piensa y comprende, pero no la puede expresar. La otra es la receptiva, que es incapaz de comprender la palabra que el otro está diciendo. Como ven acá el dibujo, ¿sí? Una persona expresa y la otra no comprende nada. Se le hace como un nudo en el cerebro. No comprende. Es capaz de hablar, pero sin sentido. O sea, es más grave. En realidad, no podemos utilizar más o menos grave, porque para la persona que lo padece, es grave. Y después está la global, que es una combinación de ambas. O sea que imagínense la situación de esa persona, cómo quedó. Después está la hemiplegia y la cuadriplegia. La diferencia entre la hemiplegia y la cuadriplegia es que la hemiplegia es la parálisis de la cara, brazos y piernas del mismo lado debido a una lesión en el hemisferio opuesto del cerebro. Si yo tengo, miren cómo queda, o sea, la mitad, uno cuando mira a la persona que tuvo una hemiplegia, o sea, un ACV que le produjo una hemiplegia, la mitad de la cara va a estar que no va a poder controlarla. Entonces uno ve una, ¿cómo se dice? Una asimetría, o sea, no es simétrica. Una parte la va a poder mover normalmente y la otra no. ¿Sí? Entonces, si pasó del lado derecho, si del lado derecho yo veo esa parálisis, quiere decir que el derrame cerebral o el ACV
puede ser el derrame o puede ser la isquemia, ocurrió en el lado izquierdo. Y si esa falta de movilidad, esa parálisis ocurre del lado derecho, izquierdo, quiere decir que ocurrió del lado derecho. O sea, siempre al revés. En el caso de la cuadriplegia, ocurre la parálisis de la cara, de los brazos y de las piernas del mismo lado, debido a la lesión, puede ser de ambos hemisferios cerebrales, de cualquiera de los hemisferios cerebrales, ¿sí? O de ambos. Entonces, en ese caso, a veces es más grave y la persona queda con inmovilidad absoluta del cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que uno debe tener para estos casos? Alentar al paciente a que haga ejercicio de amplitud de movimientos del lado afectado, en este caso, ¿no? En ambos lados de este caso. A veces el cerebro queda intacto, pero no puedo movilizarme. Entonces, siempre es un equipo interdisciplinario el que trata al paciente. Recuerden que no es enfermería solo, ¿no? Pero y van a decir, no, pero eso lo hace el kinesiólogo. Sí, pero el kinesiólogo viene y le hace en un momento. La enfermería tiene la obligación de continuar ese trabajo. Sí, muchos de ustedes van a trabajar en domiciliarios, en cuidados geriátricos, o en algunos lugares puede ser que trabajen de tercer nivel, se llama, o de cuarto nivel, que son los lugares de rehabilitación, simplemente de rehabilitación, son hospitales o clínicas que son de rehabilitación, y enfermería continúa el trabajo de kinesiología. Proporcionar inmovilización según sea necesario al lado afectado. Por ejemplo, el paciente siente dolor a pesar de que no puede moverse. Entonces, por ejemplo, ven acá que tiene una almohada. Hay partes que uno debe fijar para que no se movilice, porque por ejemplo, en la silla de ruedas uno va movilizando al paciente y se va golpeando. Entonces, utiliza diferentes técnicas, puede ser almohadas, puede ser férulas, etcétera, para inmovilizar esa parte que sea necesaria para que no haya alguna lastimadura o algo. Alentar el alineamiento corporal. O sea, los pacientes tienden a caerse para un costado o tienden a perder el equilibrio. Entonces uno tiene que alentar, decirle, se está cayendo por un costado, entonces el paciente empieza a utilizar la cabeza. A ver, la diferencia entre muchas personas que han sufrido este tipo de cosas y nosotros, o los que algunos de nosotros quizás ustedes han sufrido, de hecho una alumna me había manifestado que tuvo 2. Entonces, las personas que han sufrido una ACV, la diferencia es que tienen que pensar el movimiento. Lo que antes era voluntario, como más automático, como agarrar algo, esta persona tiene que hacer un esfuerzo mucho más constante, más potente, un ejercicio mental mucho más fuerte para poder movilizar cuando se está recuperando, ¿sí? No en el momento, obviamente, cuando está cursando, pero después, cuando uno lo va a asistir y cuando se está empezando a mejorar, algunos pacientes mejoran, otros no. Uno tiene que alentar constantemente. Se está yendo por el costado, póngase derecho, levante el brazo, etcétera, ¿sí? Ejercicio del miembro no afectado para aumentar la movilidad, resistencia y uso es otro. Hay mucho que explicar, ¿no? Para que el paciente pueda manejar un lado correctamente, tiene que ejercitar el otro, que es el lado que va a usar más, ¿no? Colocar objetos al alcance del paciente del lado no afectado, obvio. A veces uno no tiene en cuenta eso. Termina de arreglarle la cama y le deja el vaso de agua del lado que no puede agarrar. Le deja el llamador del lado que no lo puede agarrar. Sean conscientes de esas cosas, ¿sí? Apoyar al paciente durante la fase de la deambulación. Cuando empiezan a caminar, siempre estar atentos para evitar accidentes. Otra complicación es la ataxia, que es el tambaleo o modo de andar inestable, la incapacidad de mantener juntos los pies, la necesidad de una base amplia para pararse, como está el dibujito acá, ¿sí? Muchas personas quedan con esto. Lo que podemos hacer como cuidado de enfermería, por ejemplo, es proporcionar aditamentos de apoyo para la ambulación, como por ejemplo un andador, muletas, bastón, etcétera, etcétera.
También indicar al paciente que no camine sin auxilio o sin aditamiento de apoyo. Otra complicación muy común es la disfagia, o sea, la dificultad para deglutir. Los cuidados de enfermería es, por ejemplo, probar los reflejos faríngeos del paciente antes de ofrecerle alimentos o líquidos, ¿sí? Ayudar al paciente con los alimentos, obviamente. Colocar los alimentos del lado no afectado de la boca, cuando le va a ayudar, cuando va a asistir a la alimentación. Permitir un tiempo amplio para comer, no apurar al pobre paciente que porque nosotros no tenemos tiempo, el paciente se tiene que ahogar. He visto mucho eso. Asistir en la alimentación al paciente. En casos más graves, cuando la disfagia es muy grave, se utilizan sondas K108 de alimentación, botón gástrico, etc. ¿sí? También hay espesantes para la comida que uno puede agregar, porque cuanto más líquido es más difícil de tragar. Por lo general los alimentos que consumen este tipo de pacientes son blandos, papillas o líquidos con espesantes. Es como una gelatina que uno le va colocando a cualquier cosa líquida, hasta el agua, no tiene gusto. Simplemente lo espesa para que el paciente lo pueda deglutir un poco mejor. Bien. Mencione al menos 15 cuidados de enfermería para pacientes con ACV. Bueno, los anteriores eran bastante específicos para cada secuela, ¿no? Obviamente que hay muchos más, o muchas secuelas más. De hecho, había una tabla que tenía según cada órgano afectado, pero era mucho para ponerlo acá. Si ustedes quieren, ustedes me dicen por privado y yo se los paso al cuadro. Pero no voy a estar hora y media explicando una por una a todos. Estos cuidados dependerán obviamente de la etapa en que se esté cursando, pero en sentido amplio podemos seguir. ¿Por qué? Porque la primera etapa es la etapa que está sufriendo el ACV. Los cuidados van a ser, por ejemplo, ahí uno lo que tiene que hacer es actuar, llamar al 911, primero hacer el test de Cincinnati, medir la tensión arterial mientras está viniendo la ambulancia, asistir al paciente para que no se caiga, sí, obviamente no permitir que el paciente se acueste con la cabeza agacha, tiene que estar sentado o con un mínimo 45 grados la cabecera, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es el primer momento. Luego va a estar el segundo momento cuando ya está en la guardia o cuando ya está ¿sí? Cuando está siendo atendido. Pero después, y ahí va a ser la administración de medicamentos de urgencia, etcétera, movilización, todo lo que se hace en la guardia. Pero una vez que uno ya está con el paciente, que ya ha cursado el ACV, ya está estable, podemos realizar este tipo de cuidados. Por ejemplo, efectuar el control de signos vitales constantemente. Eso tiene que ser un monitoreo constante, una evaluación. Cuando un paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular, tiene que tener un constante monitoreo de los signos vitales, ¿sí? Realizar una evaluación del estado de conciencia también, o sea, no solamente hacerlo en el momento, después la escala de Glasgow se va haciendo, depende del protocolo de la institución, a cada tanto, ¿sí? Administrar medicación según la indicación médica, colocar las vías periféricas para infundir medicación intravenosa, asistir al paciente en el aseo personal, asistir al paciente en la ambulación, registrar ingresos y egresos, porque una de las secuelas también puede ser que la persona pierda la motilidad intestinal o diurética, ¿sí? Ya no puede hacer normalmente, no puede orinar ni defecar normalmente. El gato de mamá entró, perdón. Monitorear los cambios de conducta, ¿sí? Porque a veces eso puede significar que el paciente está cursando otro ACV. Efectuar evaluaciones periódicas para detectar nuevos síntomas de ACV, dado que suelen ser recurrentes, como les estaba diciendo. Tomar muestras para análisis. Preparar al paciente para cirugía si corresponde. Recuerden que algunos coágulos deben ser removidos, a veces también la sangre hay que retirarla, porque hace presión cuando es hemorrágica. Establecer normas de bioseguridad del paciente en la unidad para evitar accidentes, ¿sí? Normas de seguridad, no de bioseguridad. De bioseguridad siempre, con todos los pacientes, pero normas de seguridad para que
Por ejemplo, colocar barandas, colocar almohadas para que no se golpee, etcétera, ¿sí? Utilizar colchón de aire en pacientes que poseen secuelas que limiten sus movimientos, eso va a impedir que se produzcan escaras por presión. Realizar baños en cama en pacientes con movilidad reducida. Educación al paciente. Bueno, son algunos, pero hay un montón. Todo lo que se les ocurra es bienvenido, ¿sí? Bueno, dice, ¿desde qué lugar de enfermería? No, desde el lugar de enfermería, ¿qué puntos considera importantes para educar la población con respecto a los ACV? Eso era muy particular, me gustaría que cada uno dijera lo suyo. Yo lo que coloqué acá es exactamente igual o con algún agregado de hipertensión arterial. Lo copié y lo pegué prácticamente. Porque las actividades de enseñanza para la promoción de la salud se centran siempre en los factores de riesgo que se puedan modificar en el caso de enfermería, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos que hacer es educar a la población en lo que sí se puede modificar. Hay cosas que no se pueden modificar. Por ejemplo, tendencia genética, no se puede modificar. Hay gente que se predispone por la raza. Eso no se puede modificar. Pero sí puedo modificar el estilo de vida. Puedo decirle al paciente que se haga chequeos anuales. Puedo hacer el control de la tensión arterial. ¿Mm? Como esto es exactamente lo mismo que la hipertensión arterial. Es importante educar a todos los pacientes, aún los niños y adolescentes, sobre los efectos nocivos del tabaco, recomendando que lo abandonen o que no empiecen a consumirlo. Los riesgos de la obesidad, del consumo excesivo de alcohol y de la vida sedentaria. Los beneficios de una dieta rica en frutas y verduras y con poca grasa total y saturada. Los beneficios de que se mantengan activos, de preferencia con ejercicio aeróbico 5 días a la semana o más. Los beneficios del ejercicio para reducir el estrés. Esto no quiere decir que yo voy a acosar a la gente. Eso quiere decir que yo voy a, si me piden, o si estoy trabajando de eso, voy a compartir mi conocimiento. No voy a hacer que la gente se sienta mal porque yo no sé cuál es el estado en el que vive la otra persona y cuáles son sus condiciones de vida, ¿sí? Siempre la persona que está adelante no es un objeto, es un sujeto con una historia atravesado por todo lo social, cultural, histórico, económico, emocional, religioso, psicológico, político, bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Ok? Y es un individuo con sus características particulares, las cuales deben ser respetadas. Entonces, no puedo juzgar a la gente y tratarla mal para que se vaya sintiendo peor de lo que vino. ¿Sí? Es importante que uno se ofrezca para determinar la tensión arterial y principalmente la glucosa en sangre, que eso sí no lo decía, eso yo no lo decía en la hipertensión arterial, porque eso está más ligado a los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Y como siempre remitir a los pacientes para su seguimiento si está indicado. O sea, si yo encuentro una hipertensión arterial o una glucosa elevada en sangre, lo derivo al médico. ¿Mm? Eso es lo que a mí me parece importante para educar a la población. Pero también la incidencia que tiene el ACV es importante para educar a la población. Porque mucha gente no sabe que es uno de las, si no es el que más mata gente en el mundo, si no es la enfermedad que más gente mata en el mundo, estamos rondando ahí. ¿Sí? En Argentina se estima una incidencia quiere decir que ocurre, o sea, que incide, ¿sí? De aproximadamente 270 casos por cada 1000 habitantes por año, ¿sí? 270 habitantes por cada 100.000 habitantes por año, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación. Como dice ahí, representa la primera causa de invalidez y provoca 18.000 muertes anuales, ¿sí? ¿Saben lo que quiere decir? Que son 270 casos por cada 100.000 habitantes por año. Quiere decir que en 1.000.000 de personas, en 1.000.000 de habitantes, hay 2.700 casos. Nosotros éramos en la última, creo que éramos 44 o 46 millones en el último, ¿cómo se llama?
el último censo que se hizo en el 2001, creo, debemos ser 50 millones ahora. 50 millones, bueno, esos 270, esos 2.700 por cada 1.000.000 sería, porque acá hay 100.000, 270 es en 100.000, 2.700 en 1.000.000. Tenés que hacerlo por 50, 2.700 por 50. Voy a hacer la cuenta para que te des cuenta. A ver, denme un segundito porque ahora quiero la cuenta. Es 2.700 por 50. 135.000 personas por año tienen una ACV. En la Argentina. Solo en la Argentina, ¿sí? Y como dice ahí, es una de las causas más importantes de discapacidad también a largo plazo. Y mortalidad en el mundo entero. Es más, es la causa más frecuente de epilepsia en ancianos y una de las más frecuentes de depresión y la segunda causa de demencia en Argentina. Depresión por todo lo que produce. Por todo lo que produce. Llegamos a la escala de Glasgow y para qué se utiliza. ¿No? Estamos terminando la parte de ACV. A ver, el otro día estaba en clase y pregunté, ¿quién vio Anatomy Grey? Fueron 3 nada más, por favor, estudiante de enfermería que no vio Anatomy Grey. Bueno, no importa. También está enfermeros, que acá somos 2 enfermeros y no nos gustó mucho esa serie, porque muestra al enfermero como alguien con mucho tiempo y con muy pasivo, que tiene toda la vida tranquila. Nada que ver con lo que es la enfermería, por lo menos acá en Argentina. No sé cómo será en Estados Unidos, si trabajan así como muestra esa serie. Pero sí, en Anatomy Grey siempre veo que dicen escala de Glasgow, en 13, en 10, en 8, y entran corriendo por la sala de emergencia. Bueno, es esto. Y no es nada más ni nada menos que una escala neurológica que se diseñó para evaluar de una forma muy rápida el nivel de conciencia de los pacientes graves. Esos que están con traumatismo craneoencefálico, con ictus, que es ACV, o alguna hemorragia, ¿sí? Intracraneal, justamente, ¿no? Y se usa también como instrumento de triage, el famoso triage, o sea, para seleccionar, y esa es una palabra fea, pero es así, para seleccionar quién vive y quién muere. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? La gravedad. Y eso también en algún momento vamos a ver, que no es el que está más grave, es el que se atiende, es el que más posibilidad de vida tiene. Pero no ahora. Y el predictor de pronósticos en pacientes politraumatizados. ¿Y de qué manera se efectúa? Primero uno va a ver la parte ocular y va a ver si no responde, o sea, abra los ojos, le va a decir. Si no responde, tiene un punto. Si uno tiene que darle un pellizquito en alguna parte del cuerpo, responde al dolor y abre los ojos, es 2. Si uno le tiene que gritar o decirle, abra los ojos, tiene 3 puntos. Si uno le dice normalmente, abre los ojos por favor, y abre los ojos, tiene 4 puntos. ¿Sí? Verbal. Si no tiene ningún tipo de respuesta, vamos a pensar al revés. Si uno le dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Y la persona dice, bueno, me llamo fulanito de tal, ¿a dónde vive? Vivo en tal lugar, ¿a dónde se encuentra? En una ambulancia, por ejemplo, o en el hospital. 5 puntos, está orientado. Si contesta cualquier cosa, por ejemplo, dice, me llamo Susana, y es evidentemente, bueno, por ahí se autopercibe, pero ustedes me entienden. Y dice, no sé, estoy en la escuela. Está desorientado o hablando cualquier cosa, bueno, tiene 4 puntos, pero está hablando. Si dice palabras inapropiadas, o sea, uno le pregunta cómo se llama y dice perro volador o algo así, algo que no tiene coherencia, 3 puntos. Si balbucea o hace sonidos incomprensibles, 2 puntos. Y si no tiene ninguna respuesta, 1 punto. Después está la parte motora. Uno le dice, levante los brazos. Levanta los brazos, mueva la pierna, mueva la cabeza, obedece normalmente. Si no lo hace, tratamos de producirle dolor en alguna parte, por ejemplo, un pellizcón o algo, apretamos fuerte en algún lugar y reacciona a ese dolor con un movimiento, ¿sí? Tiene 5. Si, por ejemplo, no reacciona, pero nosotros le tocamos el brazo y él reacciona soltándose, tiene
4 puntos. Si su flexión es anormal, si se mueve de una manera errática, es 3 puntos. ¿Sí? Si está rígido, extendido y no reacciona, son 2 puntos. Y si no tiene ningún tipo de reacción, es 1 punto. Sumamos el ocular, el verbal y el motor. Y acá está. Si tiene entre 13 y 15, uno dice escala de Glasgow en leve, sería, le dice el número en realidad. Entre 13 y 15 es leve, entre 9 y 12 es moderado y menos de 8 es grave. Este es más complejo y se utiliza más en emergencias, ¿sí? En cambio, para detectar un ACV, uno utiliza este que es el de Cincinnati, la escala de Cincinnati, que es mucho más simple. Simplemente, bueno, acá dice, escala de Cincinnati, valora 3 signos de sospecha. La primera es la simetría facial, que deriva del brazo y alteración del habla. Deriva del brazo, me parece una palabra que no está bien. Bueno, y es un sistema muy fiable, pues, con solo que uno de ellos sea positivo, existe un 72% de posibilidades de que esa persona esté sufriendo una ACV. Esta imagen la robé, por eso no la hice yo. Uno le tiene que decir que sonría, y entonces va a ver si hay una simetría de un lado y del otro. No me piden ahí porque yo tengo la boca torcida, pero ustedes ya lo habrán visto en los videos. Pero hay mucha gente que ustedes se dan cuenta, no pueden verlo, la cara literalmente se le cae, es como si estuviera derretida ese lado. Yo ya lo vi varias veces y si ustedes lo ven se van a dar cuenta. Tiene asimetría. Ya con eso, ya llamando al 911. Después le van a decir que cierre los ojos y levante los 2 brazos juntos. Si está sufriendo una ACV, probablemente pueda mover uno y el otro no. O lo puedan mover a los dos, pero no los mueve juntos. Bien, uno está arriba y otro está abajo, por ejemplo. Después uno le pregunta algo. En este caso dice que pronuncie su nombre. Si la persona está bien, la persona va a responder normalmente. Si la persona está sufriendo una ACV, probablemente diga alguna incoherencia o diga mal. Otra de las cosas que suele ocurrir es que diga, por ejemplo, silla, en vez de decir silla, dice, esa cosa para sentar, no le sale la palabra, dice algo que tiene ¿cómo se dice? Puede explicar qué es, pero no le sale la palabra específica. Esa es otra. Bueno. Y acá terminamos la parte de lo que es ACV. Quiero que hagan una reflexión sobre esto, si ustedes, bueno, acá no lo voy a escribir, pero lo voy a decir y después lo voy a escribir en la clase, espero no olvidarme, mañana en el grupo. Quiero que hagan una conclusión general de esto, los que no hicieron el trabajo, ¿sí? Que aprendieron, para qué creen que es importante, etcétera, etcétera. Una conclusión, así como hicieron la de hipertensión arterial, quiero que hagan una conclusión de lo que aprendieron con este trabajo práctico de ACV. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar directamente a lo que es la farmacología. Les comento que vamos a ver una primer parte, es muy general esta primera parte, que solamente vamos a ver algunos conceptos. Luego vamos a ver algunas definiciones y alguna que otra cosa así por encima todavía. Y la semana que viene vamos a entrar de lleno en lo que es farmacología, ¿sí? Bueno. Y acá empezamos con los conceptos generales, ¿sí? Denme un segundito que voy a... Denme un segundito, por favor. Aquí estamos. Estoy buscando algo en mi tablet. Estoy buscando mi trabajo de farmacología, porque yo ya no, mi impresora se rompió, entonces no puedo tener nada. Bueno, entonces vamos a decir, como dice ahí, que la farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos vivos. Esa es pregunta de examen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con las definiciones? Las tienen que aprender. Yo no se las puedo dar de ayuda a memoria, pero más o menos estas terminologías las sabemos todos. ¿Sí? ¿Qué es farmacología? Es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos vivos.
No, o sea, cae maduro. Cuando lo vean en el multiple choice lo van a marcar, ¿sí? Viene, la palabra farmacología viene del griego que dice fármacon, que significa fármaco, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, la farmacología quiere decir el estudio de los fármacos. No les va a ayudar eso, así que es la única manera que hay una ayuda a memoria, digamos. Pero me parece que le complica más la vida, por eso no lo puse. Bueno, ¿qué es un fármaco? Es cualquier compuesto químico usado en el diagnóstico, prevención, tratamiento, duración, mitigación o paliación de una enfermedad. Un fármaco es una sustancia química capaz de desencadenar reacciones biológicas en el organismo. Estas reacciones pueden ser deseables, o sea, las terapéuticas, o indeseables, los efectos adversos, ¿sí? Una vez que lo administramos, el fármaco pasa a llamarse medicamento. Ah, esa no la sabían, ¿no? Fármaco es cualquier compuesto químico, ¿sí? Usado para bla, 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 bla. Una vez que lo administramos, pasa a llamarse medicamento, pero por lo general utilizamos la palabra medicamento como sinónimo de fármaco, ¿sí? Y también quiero contarle que la mayoría de los fármacos modernos sí se sintetizan en los laboratorios, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que muchos de ellos son productos biológicos, ¿sí? O sea, sustancias que son producidas de forma natural. O sea, células animales, a veces son microorganismos, que o cosas del propio cuerpo humano. A ver, ejemplo, por ejemplo, las hormonas. Las hormonas las produce el cuerpo, ¿sí? Algunos anticuerpos que se sacan del plasma, ¿sí? Algunos derivados, algunos componentes sanguíneos, las vacunas, ¿sí? Bueno, digamos que son empleados por una diferente gama de enfermedades y trastornos, o sea, es para todo. Bueno, farmacología clínica. La farmacología clínica estudia las interacciones de las drogas en el organismo humano y estas interacciones se dividen en farmacocinéticas y farmacodinámicas. Esto yo se lo voy a explicar más adelante, hoy mismo. Así que bueno, definiciones que van a tener que aprenderse. Y acá está este que parece que ha sido el karma de ustedes todos estos días desde que yo les empecé a enseñar. El nombre comercial del fármaco y el nombre genérico del fármaco. Estas dos cosas se las puse acá porque la próxima clase yo quiero que ustedes me lleven las cajitas de los fármacos vacías para que podamos ver cuál es el nombre comercial y cuál es el nombre genérico de cada medicamento para que podamos de una vez por todas aprender eso. ¿Sí? Por ahora les doy la definición y después lo van a comprender en vivo y en directo. El nombre comercial de un fármaco lo asigna el laboratorio que lo comercializa, ¿sí? Y suele preferirse que sea corto y fácil de recordar. Ejemplo, Ibuevanol. El nombre comercial se conoce también como nombre registrado o patentado, término este último que sugiere propiedad. O sea, la fórmula del Ibuevanol la tiene, no sé quién es la fábrica que fabrica Ibuevanol, pero la tiene esa fábrica, ¿sí? Después, por ejemplo, Ibupirac es otra marca de ibuprofeno y la tiene otra empresa, ¿sí? Ibu 400 es otra empresa, ¿sí? Etcétera, etcétera. El nombre genérico es el nombre de la sustancia medicinal, por ejemplo, ibuprofeno, ¿sí? Ibuprofeno es el nombre genérico del fármaco. O sea, es el principio activo, es lo que funciona en el cuerpo. Debido a que existe un único nombre genérico para cada fármaco, o sea, tanto el ibuprofeno, que es Ibuevanol, tanto el Ibu 400, tanto el Ibupirac, es ibuprofeno, con diferentes marcas, simplemente. Es lo mismo que decir Shin y decir Wrangler, Moi o 47 Street. Sigue siendo un Shin. ¿Ok? Ok. Los profesionales sanitarios emplean a menudo este nombre y en la Argentina por ley hace un tiempo se promulgó una ley en donde se deben recetar los fármacos por nombre genérico. Ahora, ¿por qué?
Porque las farmacéuticas negociaron mucho con los médicos, y los médicos se han vendido mucho, y lo firman donde quieran, ¿sí? Y le decían al médico, bueno, nosotros te pagamos un viajecito, o te pagamos un congreso, o te sacamos en nuestra revista científica por uno de tus artículos, te haces famoso, conseguís más consultas, etcétera, etcétera, pero vos en vez de poner, de recetar ibuprofeno, vas a recetar Ibupirac, porque yo vendo Ibupirac. Y le vas a decir a tus pacientes que quieren, es el mejor. Entonces yo al paciente compraba Ibupirac. Y ustedes que están estudiando enfermería todavía no lo saben. Imagínate la gente que no tiene ningún tipo de contacto. ¿Qué pasa? El médico le ponía el nombre del medicamento y lo más, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han recomendado, un médico me puso Oxagel, Oxa 21, ¿sí? Y yo ese no me quería comprar. Y era una droga que era súper barata, ¿sí? Era súper barata y había otras marcas, pero esa marca era la que ¿cómo se llama? Que el médico tenía su tramoya, no sé cómo decir. ¿Mm? Entonces él me recetaba esa, ¿y qué hacía yo? Me compraba esa. Y era un simple diclofenac. Y el diclofenac lo conseguís barato. Entonces, desde que la ley está, el médico, si te receta con un nombre comercial, está incumpliendo la ley y lo puedes denunciar. Bueno, pasamos. Ahora les voy a comentar cuáles son las formas farmacéuticas, ¿sí? Esto lo tienen que saber de taquito porque lo único difícil, y que no es difícil tampoco, es saber que pueden ser sólidas, semisólidas, acuosas o líquidas, no es acuosas como líquidas, y gaseosas. Pero después cabe por lógica. Por ejemplo, las sólidas. Pueden ser polvos, antiácidos, laxantes, etc. Se deben administrar inmediatamente después de reconstituirlo, ¿sí? Pueden ser cápsulas, o sea, las cápsulas pueden ser duras, de 160 miligramos a 1 gramo, pueden ser blandas de 5 miligramos o perlas de 1 miligramo. Después están los comprimidos, que existen varios tipos de comprimidos. Pregunta de examen: ¿si comprimido hay uno o hay varios tipos de comprimido? Una pregunta súper tonta que ustedes tienen, es capciosa porque acá dice, existen varios tipos de comprimidos. Píldoras, son de mayor dureza que los comprimidos. Óvulos intravaginales. La vía vaginal se emplea para el tratamiento de infecciones locales, para el alivio del dolor y del prurito, a veces de algún honguito, etcétera, etcétera, ¿sí? Los parches transdérmicos tienen una acción local por vía transdérmica, o sea, por la piel, ¿sí? La inyección a veces también, o sea, también puede utilizarse inyección. Acá era parte, entonces. La inyección del fármaco en la piel permite su paso a los vasos sanguíneos, que riegan las distintas capas de la misma. Esta palabra puede ser reemplazada por la introducción, ¿sí? La introducción del fármaco en la piel. Cuando uno coloca los parches, ¿sí? Por la piel ingresan, entonces pasa directamente al torrente sanguíneo, no queda en la piel, ¿sí? Y riegan las distintas capas de la misma. Y los supositorios, ¿sí? Que es un método seguro para los pacientes que están inconscientes, para los que tienen náuseas, para los que tienen vómitos, y a pesar de ser más lento, es uniforme y fiable, siempre y cuando el paciente retenga el medicamento. Obviamente, si el paciente está teniendo diarrea, no se le puede dar, ¿sí? Porque es muy irrigada esa parte. Entonces, lo bueno es que no pasa por el hígado, entonces evita ese metabolismo del hígado que algunas enzimas digestivas dañan el medicamento, ¿sí?
En ese caso también, por ejemplo, lo de transdérmico va directo a la sangre, no pasa por el estómago. ¿Sí? Entonces, evita todo lo que es la enzima digestiva. Y acá está, ¿cuáles son los tipos de comprimidos que hay? Están los que están recubiertos por azúcar, esos se disuelven en la boca y no se pueden administrar a los diabéticos. Después están los que son simplemente recubiertos, esos se disuelven al llegar al estómago. O sea, recuerden que tenemos, eso no, yo no se los dije, pero todavía no vimos ese tipo de sistema digestivo, no vimos. No vimos sistema digestivo. Cuando veamos sistema digestivo, ustedes van a ver que tenemos enzimas, ¿sí?, en la boca, que empiezan a disolver todo, ¿sí?, principalmente los glúcidos. Por lo cual, algunos comprimidos están recubiertos para proteger de esas enzimas que están en la boca. Y llegan a empezar a disolverse recién en el estómago. Hay otros que dicen que están encubiertos entéricos, ¿sí? Y eso resisten no solamente lo de la boca y lo del estómago, que son los jugos gástricos, para poder disolverse directamente en el intestino delgado. Ustedes saben que en el intestino delgado se absorben todos los nutrientes y en el intestino grueso los líquidos. Por lo cual, si queremos que llegue intacto esa medicación para ser absorbida en el intestino delgado, tenemos que recubrirlo con algo que pueda tolerar, pueda traspasar el jugo gástrico. Después están los comprimidos sublinguales. Esos se colocan bajo la lengua. Un buen ejemplo es el ketorolac sublingual. Se absorben por la mucosa oral y evitan el paso por el hígado y las enzimas estomacales. Está buenísimo porque es una vía muy rápida, porque abajo de la lengua hay mucha vascularización, o sea, pasan muchas venitas. Y entonces va directo al torrente sanguíneo. Y es rapidísimo. Después están los comprimidos efervescentes, por ejemplo, los sellos de vitamina C. Perdón. También está, por ejemplo, bueno, esos son los polvos efervescentes, no es sello. Hay algunas vitaminas que no son solamente la C, que vienen con sellos, son redonditos, esos que vienen tipo redoxón, que vienen diferentes tipos de vitaminas. Bueno, después están las semisólidas. ¿Por qué digo que no es difícil esto? Por ahí lo más difícil es aprenderse que son sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas, porque después sabes que una pasta es semisólida, porque no es ni líquida ni sólida. Pastas, ungüentos, pomadas, cremas, geles. Es muy fácil, ¿sí? Como dice acá, con base grasa o con base acuosa, puede ser una pasta Lázaro, una pasta del agua, que se utilizan principalmente en las irritaciones de los bebés, ¿sí? Los ungüentos que son más oleosos, se utilizan como lubricantes o emolientes, o sea, para nutrir la piel o para humectar la piel. Las pomadas que absorben agua, oxidados de las heridas, por ejemplo el hipogloss. La crema, que es más soluble, que se absorbe más y se puede colocar en mayor extensión que las pomadas, ¿sí? Los geles, que son más transparentes y son lavables. O sea, es muy fácil, semisólido. Luego los líquidos, o sea, suspensión oral, tiene una base sólida y es hidrosoluble. Es cuando te dan, por ejemplo, el jarabe, que vos tenés que agregarle agua y mezclar. Tiene una base sólida, pero vos le agregás el agua y se puede diluir, o sea, es hidrosoluble. Los jarabes, que por lo general poseen agua y azúcar, y se presentan como jarabes o elixir, y se absorben mucho más rápido que los comprimidos o las cápsulas. Las gotas, por ejemplo, los colirios y otros, las lociones que tienen una base de agua y tienen un principio activo que no se diluye, por ejemplo, el caladril, los linimientos oleosos, o sea, esos que utilizamos para hacer masajes, ¿sí? Soluciones antisépticas que son desinfectantes por lo general, los inyectables, o sea, las ampollas, infusiones de hojas vegetales, porque no se recuerden que lo de origen natural también son medicamentos, fármacos. Los enemas, por ejemplo, el enema de Murphy, los enemoles, las emulsiones, que son aceites, etc. Hay cremas de emulsiones también. Y los gaseosos son los aerosoles, los inhaladores, el oxígeno. El oxígeno es un fármaco, ¿sí? El oxígeno es un fármaco. Acá hay diferentes tipos. Este usa mi mamá. Y bueno, todo esto lo conocen cuando hacemos
las nebulizaciones, todo esto lo conocen. Quizás el óxido nitroso no lo conocen. Pero además, los que no conocen, esto son como, ay, no me acuerdo cómo se llaman, el dispositivo. Le colocan una pastilla, una cápsula en realidad, que tiene un polvo. Aprietan, ¿vieron? Todos tienen botoncitos. Acá está el botoncito, este se aprieta de los dos lados, este se aprieta de los dos lados. Lo aprietan para quebrarlo y la persona tiene que aspirarlo. Lo aspira profundamente y el polvo ahí lo está inhalando. Bueno, no lo está inhalando, lo está aspirando. Lo está aspirando. Bueno, todos esos son gaseosos. Y ahora ahora vamos a ver lo que es, ¿se acuerdan que dije? Vamos a volver, así no se acuerdan, porque ¿se acuerdan que dice acá que la farmacología clínica estudia las interacciones de la droga en el organismo humano? Estas interacciones se dividen en farmacocinéticas y farmacodinámicas. Bueno, ahora vamos a ver qué quiere decir farmacodinamia y qué quiere decir farmacocinética. Bueno, la farmacodinamia es la medición de los efectos farmacológicos, terapéuticos y tóxicos de los fármacos sobre el organismo. En términos sencillos, la farmacodinamia hace referencia a cómo un mecanismo modifica el organismo. A ver, la farmacodinamia, para ser más sencilla aún, es ¿qué le hace el fármaco al organismo? ¿Qué le hace al cuerpo ese fármaco? ¿Para qué es importante que yo, como enfermera, sepa qué le hace un fármaco al cuerpo? Y es porque yo necesito saber qué va a pasar con ese paciente cuando yo le administro la medicación que el médico me ordenó. Yo voy a tener que saber qué reacciones adversas puede tener, qué reacciones deseadas debe tener, porque yo tengo que controlar, por ejemplo, paciente con fiebre, vamos a hacer algo muy sencillo, paciente con fiebre. Perdón, el coronavirus, no, es que hace frío y son la 1:45 de la mañana. Como les decía, paciente con fiebre. Le administro un antipirético, que es una medicación para la fiebre, cualquier medicación lorixina, inyectable. Yo sé que esa medicación le tiene que hacer efecto. A ver, ¿qué es lo que esa medicación, qué efecto farmacológico va a tener en el cuerpo? Sé que esa medicación tiene que actuar en X cantidad de tiempo. Si esa medicación no actúa en X cantidad de tiempo, yo tengo que avisar. Por eso es importante la farmacodinamia. Y si el paciente tiene un shock anafiláctico, o sea, una reacción negativa, una alergia a ese fármaco, yo tengo que saber cuáles son los efectos no deseados de ese fármaco que yo le estoy administrando. Porque no es lo mismo que un paciente tenga una reacción a un fármaco o que se esté presentando algo que sea de su enfermedad de base. ¿Entienden? Yo tengo que saber diferenciar cuál es producida por su enfermedad de base y cuál es producida por una reacción adversa al fármaco. ¿Me explico? Por eso la farmacodinamia es importante. Yo tengo que saber qué es lo que ese fármaco le hace al organismo. Lamentablemente tenemos que saber la definición más, tenemos que saber la definición más académica. Tenemos que decir que es la medición de los efectos farmacológicos, terapéuticos y tóxicos de los fármacos sobre el organismo. ¿Ok? Bueno, entonces justamente tenemos que ver las reacciones. Bueno, está mal escrito acá. Reacciones adversas o efectos deseados o no deseados. ¿Sí? Puede ser. Las reacciones adversas, los efectos deseados o no deseados. Y nos permite comprender las dosis adecuadas que hay que dar, los efectos del fármaco, los mecanismos de acción, los agonistas y los antagonistas, o sea, lo que ayuda o lo que contrarresta. Por ejemplo, cuando tomamos hierro, un agonista es la vitamina C, por eso nos dicen tómenlo con juguito de naranja, ¿sí? Y un antagonista es cuando una medicación hace que la otra no funcione. Y cada fármaco
viene en el prospecto cuáles son los antagonistas, ¿sí? Por eso es importante que uno sepa cuál es el antagonista del fármaco que está administrando. Ahora le voy a explicar algo que quizás, para que no le haga tanto ruido esto. Tenemos que saber cuáles son las interacciones medicamentosas, porque hay fármacos que se potencian. Si yo estoy tomando un anticoagulante y me dan otro anticoagulante, eso se potencia, ¿está bien? Yo tengo que preguntarle al paciente que está tomando para ver si le puedo administrar este fármaco. Y los alimentos también. Por ejemplo, persona anticoagulada no puede comer alimentos con alto contenido de vitamina K, porque eso, la vitamina K, hace que, al contrario, que fomenta la coagulación. Entonces, los alimentos también, tengo que saber cómo interactúan con el fármaco que estoy aplicando. Voy a arreglar esto otra vez, este error, porque si no me vuelvo loca. Denme un segundito. Reacciones adversas. Ahí está. Ahí me voy para allá otra vez. A todo esto, yo lo que les quería decir para que no se vuelvan locos, es que no es que yo voy a tener que saber toda la farmacodinámica de todas las medicaciones que existan, ya me vuelvo loco, dejo enfermería. No. Primero y principal, uno se va acostumbrando siempre con la medicación que utiliza en determinado servicio. Por ejemplo, si yo me dedico el día de mañana a cardiología, seguramente que yo voy a saber más sobre medicación cardiológica. Y si me preguntan de traumatología, no voy a saber. Yo, por ejemplo, sé más de pacientes, de pacientes epilépticos, de pacientes con ventilación mecánica, de pacientes con algún tipo de demencia, porque me he dedicado a ese tipo de pacientes de terapia intensiva y con algún tipo de patología de ventilación mecánica, más que a otro. Ahora me preguntás, medicación pediátrica, y no lo sé, porque es una especialidad, ¿entienden? A ver, obviamente que hay medicaciones que uno, con el uso que se usan en todos los servicios, algún antipirético, algún ibuprofeno, ese tipo de cosas, casi todos lo sabemos, alguno que sea para infección urinaria, pero eso uno se va acostumbrando, así que no se preocupen cuando yo les digo que de todo esto, a veces dosis, efectos, mecanismos, no es que van a tener que saber de todos los fármacos. Probablemente ustedes también tengan un vademecum en el servicio o en el celular, y cuando van a poner una medicación que desconocen, lo leen y está todo bien, el médico también lo hace, y sus compañeros también, o le preguntan a su compañero, ¿sí? No se vuelvan locos. Farmacología es bastante compleja. Farmacocinética y farmacodinamia era, ¿no? Entonces ya vimos lo que era la farmacodinamia y ahora vamos a ver qué es la farmacocinética. Y la farmacocinética es al revés. Recién vimos qué le hacía el fármaco al organismo y ahora vamos a ver que la farmacocinética es al revés. ¿Qué hace el organismo con ese fármaco? O sea, ¿qué ocurre con el fármaco desde que lo ponemos en nuestra boca, por ejemplo, es una de las vías de administración, hasta que lo excretamos, hasta que se va de nuestro organismo? Porque el fármaco no se queda para siempre en nosotros. Ingresa, actúa y se va. ¿Sí? Entonces, la farmacocinética es el estudio de los fármacos desde que entra al organismo hasta que sale. Es por lo tanto el estudio del desplazamiento del fármaco por el organismo. En términos prácticos, describe qué hace el organismo con los medicamentos. Sus 4 componentes o sus 4 momentos son absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y como suelo decir, tema de examen. ¿Cuáles son los 4 componentes de la farmacocinética? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Repito, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ahora vamos a ver cada uno para que no digan que la profesora las dejó en el aire. ¿Qué es la absorción? La absorción es la entrada del fármaco al organismo. ¿Y de qué manera ingresa? Hay un montón de maneras que ingresan. Después vamos a ver en la próxima clase probablemente las vías de administración.
Si ingresó por la boca, si ingresó sublingual, recuerden que si ingresa por la boca y uno lo traga, no es lo mismo que sublingual. El sublingual ingresa directo al torrente sanguíneo a través de la membrana mucosa, hacia directamente el torrente sanguíneo, no pasa por el estómago. Sin embargo, si uno traga un comprimido, pasa por el estómago. Como yo dije de los comprimidos, depende de qué comprimido. Si el comprimido es recubierto de azúcar, va a empezar en la boca. Si tiene esa protección que lo recubre, va a empezar en el estómago. Si es entérico, que tiene la capa que protege del estómago, va a empezar en el intestino delgado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si es por vía endovenosa, va a empezar directo en sangre. ¿Sí? Siempre va a haber una célula diana. ¿Qué quiere decir célula diana? Es el blanco. ¿Vio? Cuando diana quiere decir blanco. Cuando uno hace tiro al blanco, la diana quiere decir el blanco. ¿Sí? Entonces, repito, dependiendo de dónde entre, la absorción es la entrada del fármaco al organismo. ¿Sí? Al organismo. ¿Mm? ¿De qué características depende esa absorción? ¿Mm? La absorción depende de múltiples factores. El inicio de la acción más rápido lo proporcionan los fármacos que se administran por vía intravenosa, como les dije. Intravenosa directo a la sangre. Los fármacos que se presentan como jarabe o elixir se absorben más rápido que los comprimidos o las cápsulas. La administración de grandes dosis logra una absorción y un inicio de acción más rápido que la administración en bajas concentraciones. Más fármacos, más rápido se absorbe. Lo que no quiere decir que te tenés que meter 5 o 6 cosas porque eso te puede producir no sé, una insuficiencia renal o una insuficiencia, ¿cómo se llama? Hepática, etcétera, o una úlcera. Ustedes siempre tienen que tomar la medicación según indicación médica, por algo estudió tantos años, ¿sí? Aunque ustedes como enfermeros ahora van a salir con un conocimiento y después cuando sigan la carrera universitaria van a tener un conocimiento que les va a permitir saber mucho más y poder cuestionar algunas decisiones equivocadas de algunos profesionales, colegas, ¿sí? Pero con una base científica que los pueda respaldar. Por ahora no. La motilidad digestiva es otra característica que puede influenciar, por ejemplo, la exposición de enzimas del tubo digestivo, o sea, como ya les dije, el riego sanguíneo en el punto de administración del fármaco también influye en la absorción. La absorción también se ve afectada por el grado de ionización del fármaco, eso es que depende del pH, bla, 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 eso ustedes todavía no lo estudiaron, así que déjenlo en stand-by. Y la absorción de un fármaco también puede verse afectada por sus interacciones con otros fármacos, como ya les expliqué, ¿sí? O con alimentos. A ver, ustedes de acá lo que tienen que saber, esto es importante que lo sepan, pero principalmente tienen que saber que la absorción es la entrada del fármaco al organismo, ¿sí? La distribución. La distribución es el recorrido del fármaco, ¿sí? Supone el transporte de la sustancia farmacológica a través del organismo. El factor básico que determina la distribución es el aporte de sangre que reciben esos tejidos corporales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tengo una lesión en el hueso, tarda muchísimo más en sanar. ¿Por qué? Porque tiene poca irrigación sanguínea. ¿Sí? Otro que tiene poca irrigación sanguínea es el tejido adiposo, o sea, la grasa. Por lo cual, se va a curar más rápido, o el fármaco va a llegar más rápido a donde hay más aporte sanguíneo, porque siempre el fármaco ingresa de la vía que sea, pero va directo a la, o sea, ¿cómo se dice? El objetivo de ese fármaco es llegar al torrente sanguíneo, porque es el torrente sanguíneo el que va a recibir ese fármaco y lo va a distribuir a los diferentes tejidos corporales. ¿Comprende? ¿Se comprende? O sea, el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro son órganos que reciben mucha cantidad de flujo sanguíneo, por lo cual van a recibir mucha más cantidad de ese fármaco y más rápido. La piel, el hueso y el tejido adiposo son menos vascularizados, por lo tanto resulta más complicado conseguir elevadas concentraciones de un fármaco en estas áreas. Por eso, por lo general, cuando es en piel, se coloca una cremita o algo, ¿sí? En el tejido adiposo
y es cuando hay algún tipo de cirugía, cuesta mucho más que se sane cuando hay mucho tejido adiposo, ¿sí? Y el hueso, ni pensar. El hueso, años, meses para sanar, meses. De hecho, cuando vimos patologías óseas, ¿recuerdan? Osteomelitis era muy difícil de curar, muy difícil de curar. Bueno, de acá también lo que ustedes tienen que saber es que la distribución es el recorrido del fármaco. Metabolismo. El metabolismo implica complejas reacciones y rutas bioquímicas que modifican tanto fármacos como nutrientes, vitaminas y minerales. Tiene lugar principalmente en el hígado, en los riñones y las células del tracto intestinal. Porque también presentan índices metabólicos elevados, o sea, es en sí la transformación del fármaco, es cuando el fármaco ya ingresa y ya es transformado y preparado para ir directo al torrente sanguíneo, ¿sí? Entró la pastilla, por ejemplo, entró el comprimido en la boca, se disolvió la glucosa, pasó al estómago, en el estómago se disolvió por los ácidos que hay en el estómago, luego pasó al intestino, y en el intestino ya tiene forma de los diferentes componentes, ya no está entero, ya está diluido, ya está en forma de nutrientes, vitaminas y minerales. Se absorbe, pero pasa primero por el riñón o el hígado o las células del tracto intestinal, dependiendo para cuál fue diseñado, y de ahí va el torrente sanguíneo ya preparado, ya metabolizado. ¿Se comprende? Excreción. O sea, expulsión. Cuando uno dice excretar, es eliminar. Esa es la eliminación de la droga, ¿sí? ¿Cuáles son las vías de eliminación que existen? La saliva, la leche materna, el sudor, la excreción intestinal o defecar y la urinaria, ¿sí? No, por eso cuando uno está embarazado, cuando uno está maternando no, ¿cómo se dice? Cuando uno está lactando, está dando de mamar, tiene que tener cuidado con lo que está ingiriendo, los fármacos que está ingiriendo, porque la leche materna es una vía de excreción de la droga, ¿sí? Tanto el alcohol como las drogas, lícitas e ilícitas, se excretan por la leche materna, ¿sí? La saliva, el sudor, la excreción, bla, bla, bla. Estas son las vías de eliminación. Y acá les puse por último una imagen, ya terminamos, de la farmacocinética, ¿sí? ¿Qué hace el organismo con el fármaco? Recuerden, farmacocinética es lo que hace el organismo con el fármaco. Por ejemplo, ingresa, bueno, acá ya, esta es una de las vías de ingreso, ¿no? Las vías de ingreso, por ejemplo, por el estómago, hay algunos fármacos que se absorben en el estómago y van directo a la sangre. Fíjense cómo uno de los objetivos siempre va a ser el torrente sanguíneo, ¿sí? Hay otras que, los que son entéricos, que no se permite que los ácidos del estómago los digieran, van directo al intestino delgado. Entonces esos no se van a absorber en el estómago, se van a absorber en el intestino. ¿Y para qué? Para que vaya al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, el torrente sanguíneo distribuye por todo el cuerpo, es ahí donde ocurre la distribución, ¿sí? Y por ejemplo, se metaboliza en el hígado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se metaboliza en el hígado y luego ya ocurre la eliminación. Vuelve, ¿vieron que acá hay un ida y vuelta? Vuelve al torrente sanguíneo, una parte va para el lugar a donde tiene que ir, que acá no lo muestra, y otra parte se elimina. Si se va a eliminar por los riñones, lo va a orinar. Si se va a, ¿cómo se llama?, a eliminar por el intestino, por las heces, va por el intestino y se elimina por las heces. También puede ser por piel, por el sudor, por las glándulas mamarias, etc. ¿Sí? Bueno, por esta semana esto es todo. No hay tarea porque ustedes tienen que hacer el trabajo práctico de diabetes, ¿sí? La semana que viene nos vemos presencial en IDESES Morón. Por favor, los que no hicieron el examen, van a hacer el examen de signos vitales. Tienen todo lo que tienen que tener, es fácil.
Las chicas que fueron se sacaron 8 y 10, y en la otra cursada que hicieron el mismo examen se sacaron todos 10, menos 3 que se sacaron 9, así que es súper fácil el examen. Los que no hicieron el simulacro, háganlo y van a sacarse un 10. Ustedes están súper preparados para eso. Así que vean de nuevo ¿cómo se llama? La clase de... Se me fue el nombre. La clase esta que les doy antes del examen de refuerzo. Y a rendir y a aprobar, chicos. Adelante. Nos vemos la semana que viene presencial en IDESIS a las 9 de la mañana. Un beso. Chau. Esta es la bibliografía. Me olvidaba, el que quiera lo va a tener. Me lo pide por privado y se los paso. Hasta luego.